tal, compañero? Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy estudiando Ingeniería Logística. Soy del quinto semestre, Grupo Z, la matrícula 16212904. Estoy cursando la materia Base de Datos. El nombre del profesor es Ángel Medrano, Tijuana, Baja California, abril del 2018. En estas diapositivas que les voy a presentar, vamos a hablar lo que son las normalizaciones. En las normalizaciones prácticamente vamos a estar utilizando tablas de base de datos en la que en la unidad estamos trabajando en cómo crear una base de datos. Mas sin embargo tenemos que ir creando también tablas cada característica diferente con el objetivo de tener más que nada una creatividad y tener en sí toda la metodología completa de un sistema que nos permita comprobar y analizar más que nada una información que en su momento se llega a necesitar, más sin embargo claro que toda información deberá ser guardada mediante nuestra base de datos. Por eso es importante también estar conociendo cada uno de los iconos y cada una de las partes en las que vamos a estar formando nuestra tabla. Mas sin embargo, también debemos conocer cómo es que se dicen cada una de ellas y por medio del cual se va uniendo o enlazando entre sí para que nos dé una información en la que cada una de las tablas pueda estar en común con otra información de la que se vayan a uno. Entonces pasaremos a lo que es la siguiente diapositiva, que es más que nada la definición de la normalización. También les presentaré lo que son las tres formas normales en las que se divide esta normalización y para qué son cada una. De igual forma se le dará la definición para ver en qué momento se utilizan, como también pasaremos a un ejemplo en el que se está aplicando estas tres formas. Para iniciar, les daré la definición de normalización. La normalización de base de datos es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de relaciones tras el paso del modelo entidad de la relación modelo relacional. Las bases de datos se normalizan para evitar la redundancia de los datos, disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas, proteger la integridad de datos. En el modelo es frecuente llamar tabla para que una tabla sea considerada que cumpla cada una de las acciones en la que en su momento cada tabla de propio nombre único. Como también no puede haber dos filas iguales, no están permitidas las duplicaciones. Todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. En la siguiente diapositiva mencionaré lo que son las terminologías equivalentes, que es un atributo, una clave candidata, clave primaria, clave externa, alternativa, dependencia multivaluada y unas siglas que nos mencionan. Y pues prácticamente empezamos con la 1FN, que significa la primera forma normal. Aquí tenemos lo que son las siglas e iniciales normales. Las formas normales son aplicadas a las tablas de una base de datos. Es decir, que una base está normal, que todas sus tablas el diagrama de inclusión de todas las formas normales. En general, las primeras tres formas normales son suficientes para cubrir las necesidades de la mayoría de la base de datos. El creador de estas tres formas normales pues son las siguientes. En la primera forma normal incluye la eliminación de todos los grupos.
En la segunda, asegura que todas las columnas que no son llaves sean completamente dependientes de la llave primaria. Una dependencia transitiva es aquella en la cual las columnas que no son dependientes de otras columnas que tampoco son llaves. Entonces una conlleva a la otra. En la primera forma es una tabla esta en todos los y los elementos del dominio son simples e indivisibles. También en una tabla de primera forma contiene una clave primaria y esta es única. La clave primaria no contiene atributos nulos. No debe existir variación en el número de columnas. Campos con clave deben identificarse con clave dependencia funcional. Deben existir una independencia del orden trato de filas como de las columnas. Es decir, si los datos cambian del orden no debe cambiar su significado. Esta forma normal elimina los valores que hay dentro de una base. Como les menciono, no puede haber una base de datos con doble información. Aquí, como en la primera imagen, se puede ver que en el grupo de formadores tiene los nombres y apellidos juntos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es separar tanto el ID como el número de personas como sus apellidos. Entonces, tiene que ir en tablas diferentes. También se puede ir definiendo cada una de los participantes, como también qué diferencia hay entre uno y otro, o de qué estamos tratando de hablar. Si estoy hablando ahora sí del apellido y del nombre, pues tienen que ser diferentes. Y si son diferentes tanto del apellido como el nombre, pues nada más es caracterización una de las capas. La segunda forma normal, la dependencia funcional de esta 2fn, si está en 1fn y si los atributos que no forman parte de ninguna clave dependencia de forma completa de la principal, es decir, que no existen dependencias parciales. Todos los atributos que no son clave principal dependen únicamente de la clave principal. En forma normal está basada en el concepto de dependencia completamente funcional. Una dependencia funcional es completamente funcional si al eliminar los atributos significa que la dependencia no es mantenida. ¿Okay? Entonces, aquí prácticamente en esta imagen, los que nos quiere decir que si el número ahora sí de personas es 1 y 2, pero también tenemos otro 2 aquí con la diferencia de que son diferentes, entonces tenemos que hacer diferente la tabla, tanto la 1 como la 2, para poder identificar esta parte de abajo de cada uno de los conceptos. Si no, nos va a estar dando la misma información para cada una de las diferentes partes de las personas. Igual si estamos hablando de una base de datos, de una programación web, entonces tenemos que separar tanto la base de datos como la separación de programaciones de web para poder hacer y notar la diferencia en cada uno de los aspectos. La tercera forma normal es una forma normal usada la normalización de base de datos. La 3NF fue definida originalmente por EF en 1971. Indica que una tabla está solo si existe el primario de la tabla es dependiente transitivamente de una clave primaria. El atributo no primario es un atributo que no pertenece a una clave candidata. Entonces, en esta parte de este ejercicio nos menciona la diferencia en lo que se caracteriza. Entonces, aquí nos está caracterizando, ¿por qué? Porque el código que nos está mencionando nos da la provincia, entonces Palencia, Valladolid y Barcelona. Estos es el llamado de esta tabla hacia otra
porque se generaron tres tablas de alguna manera para poder diferenciar el código que me está marcando de provincia, también mencionando la cantidad o el nombre de la provincia en la que estamos hablando. Por eso se dice que estas son diferentes tablas. En la 1 vamos a separar lo que es los nombres y apellidos en su caso, ¿no? En el segundo vamos a también a poder mencionar que se puede separar también tanto la primera y las segundas columnas dependiendo de las columnas que se tengan, pero con diferentes características. Y en la tercera se hace tres tablas diferentes con un llamado. Si estamos hablando del código de provincia, vamos a hablar también del nombre de la provincia. Entonces, por eso es que se hacen tres tablas diferentes. Y de alguna manera, pues, eso es lo que está pidiendo nuestra base de datos. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por tu atención y espero que se haya comprendido el tema.